Pues sí, tenemos que conocer y las personas adultas mayores seguimos aprendiendo y seguimos conociendo. Por eso quisimos entrarle de lleno y de frente a este importante tema. Hugo Arellanes Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es fotógrafo, coordinador del proyecto Huella Negra. Y a ver, platícame, por favor, bienvenido primero que nada. Muchas gracias. Llegaste muy tempranito, muchas gracias por estar aquí, Hugo. Y cuéntame, fíjate, en algún momento cuando conversamos, te decía, nos hablaban en algún momento de la tercera raíz, y antes no se hablaba, ¿no? Sí. Y luego afrodescendientes. Y me dijiste tú muy claro, no, Patricia, hoy somos afromexicanos. El micrófono es tuyo, te escuchamos. Pues muchas gracias primero por la invitación, me da muchísimo gusto estar en tu programa. El recibimiento ha sido grandioso. Qué bueno. Y sí, cuando platicábamos y te decía que pues muchos activistas estamos tratando de erradicar el término tercera raíz porque pues es un término que solo jerarquiza primera, segunda, tercera. Entonces como si nos clasificáramos otra vez y eso es lo que ya no queremos. O sea, queremos ser... en algún momento me entrevistaron y me decían, ¿y qué propones? Y yo decía, pues que todos seamos raíz. Sí, entonces todos somos parte de la misma. Sí. Entonces, porque somos pues parte de la construcción de lo que ha sido México. Por supuesto. Entonces, por eso es que proponíamos que todos somos raíz ahora y somos mexicanos, pero también tenemos esta parte afrodescendiente. Entonces, por eso nos reconocemos como afromexicanos y es un logro que hemos logrado apenas en 2019. Claro, no, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Oye, dime una cosa, en nuestro país, ¿en dónde se concentra el mayor número de población de afromexicanos? El estado de Guerrero es el lugar donde hay más afromexicanos, porcentualmente. Ajá, muy bien. Pero están en todo el país, están en el Estado de México, en la misma Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Coahuila con los Mascogos, en Chiapas. En algunos espacios el fenotipo es más visible y en otros espacios no. Por ejemplo, en Chiapas el fenotipo está como la mezcla con la población indígena ha sido mucho más, pues el fenotipo ha ido desapareciendo. O se ha ido transformando de otra manera. Pero entonces Guerrero, dijéramos, tiene el mayor porcentaje. Sí. Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, como Coahuila. Mencionaste un grupo, ¿lo puedes repetir? Los Mascogos. Los Mascogos. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegan ahí? Los Mascogos salen huyendo durante la guerra civil en Estados Unidos y el entonces presidente Benito Juárez les da una parte en Coahuila, les dice pueden asentar ahí su territorio con la única condición de que defiendan la frontera, o sea que no entren más personas. Y se quedan a vivir ahí y pues ahora son tan mexicanos como cualquiera. Por supuesto. Oye, y ese es un aspecto interesante, la migración. ¿Cómo se van integrando? ¿Cuál es la época en la que empezamos a tener esta presencia? Bueno, en el territorio mexicano, que entonces todavía no era México, durante la colonización, los españoles traen a muchas personas del continente africano de manera esclavizada. Claro. Y pues con el paso del tiempo, muchas de esas personas esclavizadas fueron utilizadas para construir lo que hoy es Ciudad de México. Es también por eso que vamos a encontrar muchas personas afrodescendientes, afromexicanas, en el Estado de México, porque cuando terminan de construir la ciudad, solamente las sacan a las orillas y se construye el Estado de México. Hay otros estados como Guanajuato, el estado de Guerrero, donde hubo mucha minería. Entonces también ahí eran utilizados en la minería, en la ganadería, y se fueron quedando, pues, o sea, bueno, tampoco tenían como opciones para volverse porque estaban esclavizados. Es hasta 1800 con la llegada a la presidencia de Vicente Guerrero que él decide abolir la esclavitud.
Eso, pero mientras eran trabajos forzados, maltrato, discriminación, empezando por el color de piel. Exacto. Empezando. Estamos viendo unas fotografías, Hugo, de las que tú eres autor, a ver si ahorita porque mientras hablabas las estaban transmitiendo. Es un material que te agradezco mucho que nos hayas compartido. Pero cuéntanos la historia de estas primeras fotografías que acabamos de ver. Pues nosotros en el colectivo que tenemos, que se llama Huella Negra, tenemos tenemos un calendario que hacemos cada año, que traje uno de ellos para obsequiarte. Muchas gracias, muy bien. Y que son las mismas fotografías que son te las envié. mismas fotos. Ahora las va a ver el público. Sí, y nosotros estamos tratando de mostrarnos como afrodescendientes desde una perspectiva pues más consciente, menos folclorizada, tratando de erradicar estereotipos en los que asocian a las personas afrodescendientes, por ejemplo, siempre con el baile. O sea, si alguien es afrodescendiente, a fuerza debe saber bailar. Y eso pues no es totalmente cierto. O sea, porque hay personas, por ejemplo, como yo, que no bailan. Bueno. Y entonces, estas fotografías las hicimos, y que por eso traje ese material, tiene que ver con la vejez afrodescendiente. Exactamente, que es el tema de nuestro programa. ¿Ahí qué papel están jugando las personas adultas mayores? Los viejos, las viejas de afromexicanos, mexicanos. Híjole, creo que el papel es súper fundamental, porque ellos han sido los que han guardado nuestra historia. O sea, como bien decías, hasta hace, no sé, los años 50, que Aguirre Beltrán hace una etnografía, antes de eso no había información sobre las poblaciones afrodescendientes. O sea, sí había como los libros estos de las iglesias donde te registrabas, y a veces registraban tu raza. Ponían ahí negro. Negro, mulato. Exacto. Y después de eso, pues, pero antes de ello, pues los que se encargaban de cuidar toda nuestra historia son nuestros viejos. Entonces también nosotros hemos logrado como en este proyecto recopilar la historia no escrita a través de las imágenes y algunos textos que nos hizo el favor de escribir Diana Pinacho. Fíjate, aquí en Canal 11, hace ya algunos ayeres, algunos meses, hubo una serie precisamente de buscando, enfrentando el tema, documentándonos, porque pareciera que lo que no mencionamos, lo que no estudiamos no existiera, pareciera. Pero entonces los que poseen esta gran tradición son las personas mayores. ¡Qué riqueza! ¿Qué has descubierto con ellos? Híjole, pues he descubierto de todo. Por ejemplo, historias que luego ni siquiera están en los libros. Por ejemplo, en la Costa Chica hay un mito de origen. Los libros dicen que con la esclavitud, pero también en la Costa Chica el mito de origen es que es uno de los barcos que traía personas esclavizadas, encalló en la costa del Pacífico, muy cerca de Acapulco, se hundió, pero que hubo muchos sobrevivientes. Entonces, para nosotros pues ese es nuestro mito de origen, así como huir de un barco que se estaba hundiendo. Claro. Entonces, no pasamos como por este proceso de esclavitud dentro del territorio mexicano. Entonces, para nosotros es muy importante también reivindicar ese mito de origen. También pues han conservado nuestra gastronomía, nuestros bailes, nuestra forma de pensamiento, que luego pues muy distinto, como que cada cultura tiene su forma de pensamiento, su forma de transmitir la información a la siguiente generación. Entonces eso he encontrado yo con nuestros abuelos. Oye, ¿y qué unión hay, qué relación hay de la comunidad de Guerrero con la de Veracruz? ¿Están hermanados? ¿Están tratando de integrarse? ¿En qué capítulo están? En 2011 se hace una reunión a nivel pues como más regional, Oaxaca, Guerrero, para decidir el término que íbamos a usar para buscar un reconocimiento constitucional.
En ese momento pues se decide que es afromexicano y a partir de ahí se empiezan a sumar los demás estados que tienen población afrodescendiente. Porque hasta ese momento había solamente 2 estados que habían reconocido a su comunidad afrodescendiente, que eran Oaxaca y Guerrero. Después se le sumó la Ciudad de México como tercer estado. Okay. Y en 2019 ya se da el reconocimiento constitucional a nivel nacional. Y a partir de ahí pues se han ido sumando como todos los estados hasta llegar al censo en 2020. Entonces ya donde todos decidimos reconocernos como afromexicanos, afrodescendientes. Pero también como que cada uno mantiene sus, como se me va la palabra ahora, pero como la forma de autorreconocer. Su propia identidad, digamos. Porque en la costa pues nos llamamos negros, morenos, en Veracruz se llaman jarochos, en este estado Coahuila que te comentaba, ellos se reconocen como mascogos, porque como te contaba, ellos vienen de Estados Unidos y ellos deciden huir junto con una tribu que son los Kikapús, es una tribu indígena, y se asientan ahí en Coahuila. Entonces, como que todos reconocemos el término afromexicano, pero mantenemos nuestra propia identidad. O sea, oye, me quedo pensando un poquito así en voz alta. Toda la zona del Caribe, por ejemplo, Quintana Roo, Yucatán, luego que sigue Campeche, esa zona llegaban barcos europeos, llegaron ahí los barcos españoles, los ingleses que traficaban con personas africanas, ¿no? Sí. No hay una gran población en esa zona como para llamarla un porcentaje de concentración allí, no. Sí hay. Bueno, debe haber en todo el territorio, pero no es un porcentaje destacado, digamos. Quizás como dentro del estado no. Pero sí hay poblaciones adentro de ahí. Solo que, acuérdate, si no se menciona en medios de comunicación, pues no existen. Entonces, claro. Pues eso pasa muchas veces en algunos estados. ¿Qué propuesta, qué invitación haces al público? Tenemos a un público muy variado, muy dispuesto aquí frente a nosotros para que nosotros también aprendamos. Uno, el término es afromexicanos. Sí. Primero, ya no vamos a decir gente de color porque les da mucho miedo. Gente de color, tercera raíz. No, son afromexicanos. Somos afromexicanos, sí, porque todos tenemos un poco de todos. ¿Qué otra cosa querrías que quedara claro para después de esta conversación? Pues la invitación que yo hago siempre es como llevar el tema a las mesas de nuestros hogares, porque creo que es muy importante hablar este tema. También otra de las invitaciones es enterarnos de cómo es que funciona el racismo en nuestro territorio, porque muchas veces pensamos que el racismo se vive en Estados Unidos, porque allí es como muy marcado. Pero creo que México es súper sutil en cómo funciona su racismo. Entonces, no cantamos mal las rancheras, no, dicen, para nada. en materia de racismo. Entonces, sí, esos serían como los 2 temas. Hablar de afromexicanos y ver cómo es que funciona el racismo en México. Sí, porque funciona como para todos los sectores, para el sector indígena, para las trabajadoras domésticas, para el área de los afromexicanos, otras áreas también. Sí. Entonces tenemos como que ser muy cuidadosos. Sí. No me quiero ir sin que me digas, estas primeras fotografías que vimos, esta fue una exposición de cuántas fotografías, ¿dónde estuvo? Es un proyecto de 12 fotografías, es parte de este calendario que fue patrocinado por la Universidad de Cambridge en 2019 y fue distribuido por Huella Negra en varias universidades y casas de cultura. Y ahora se los presumimos aquí, nos lo deja Hugo Arellanes. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que no sea la primera ni la última vez. Invítanos a tus exposiciones, invítenos a sus propuestas de actividades, porque aquí en Canal 11 tienen un espacio abierto. Todas las personas adultas mayores afromexicanas. Sí. Muchísimas gracias, Hugo. Por la invitación.